Bienvenidos una vez más a Misinformation MX, donde te traemos toda la información 100% calidad, 100% verídica y 100% en español. Vamos a empezar. Misinformation. En el episodio del día de hoy les traigo el tercer capítulo de la miniserie de violencia sexual. En los dos episodios anteriores de violencia sexual definimos qué es violencia sexual, que entra el término tanto acoso como agresión sexual. En ese episodio también vimos quiénes pueden ser las víctimas de violencia sexual. Pregunta rápida, ¿quiénes pueden ser las víctimas de violencia sexual? 3, 2, 1. Cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual. Sin embargo, afecta más a las mujeres. Y vimos incluso grupos vulnerables, como lo son mujeres indígenas, trabajadores, trabajadoras sexuales, gente de la comunidad LGBTQ+, gente de color, entre otros, incluso infantes. Es algo que nos compete a todos y a todas. Todos podemos ser víctimas, todas podemos ser víctimas y todas también podemos ser victimarios. Es claro que es una situación que afecta más a las mujeres, hay más víctimas femeninas y hay más victimarios masculinos. También vimos que los lugares donde más se puede dar la violencia sexual es en el hogar o lugares que son familiares para la víctima, el trabajo, la escuela, y que el victimario, la victimario, es más probable que sea alguien que conozca a la víctima, una pareja, una amistad. Incluso vimos que hay situaciones de poder que pueden conducir a la violencia sexual, situaciones de jerarquía, un jefe, un entrenador, un profesor, gente que tiene un puesto de poder sobre la víctima. En el segundo episodio hablamos del consentimiento. Lo más importante que destacamos es que siempre hay que preguntar, siempre hay que estar seguros y siempre buscar respuestas de manera verbal. Hablamos de ciertas formas de poder identificar el consentimiento de manera no verbal. Sin embargo, siempre hay que estar seguros, siempre hay que estar seguras. Si no sabes si la otra persona quiere continuar con la actividad sexual, pregúntale verbalmente, que sea explícita la pregunta, sí o no, porque el consentimiento debe expresar no solo el querer, sino también el deseo, la pasión de ambas personas en la actividad sexual. También vimos que la influencia de las drogas puede afectar el consentimiento, especialmente el alcohol. Es complicado el consentimiento en estas situaciones y la recomendación es siempre buscar una mejor situación. Si tú estás bajo la influencia de las drogas, es posible que no identifiques de manera correcta el consentimiento. Y también es posible que no proveas un consentimiento correcto. Una persona bajo la influencia de las drogas es muy complicado que su consentimiento sea real. Hablamos de que se da la posibilidad de que sí, pero esas posibilidades son más en escenarios donde hay un consentimiento previo, una situación en la que ya hay un consentimiento previo. Se planea una cita, se planea ir a celebrar algo y se conoce la situación. Ambas personas planean la situación. Sin embargo, también hablamos que el consentimiento se puede retirar en cualquier momento. Por eso siempre hay que estar verificando antes, durante y después de la actividad sexual. No porque haya un antecedente de actividad sexual significa que esta persona me va a dar consentimiento las siguientes veces. Tampoco significa que porque ya estemos dentro de la actividad sexual, esta persona quiera continuar con la actividad sexual. Por eso siempre hay que asegurarse de que siga habiendo consentimiento. Y el consentimiento tiene que ser activo, antes, durante y después de la actividad sexual. Siempre preguntar cuando busques hacer algo nuevo o cuando quieras experimentar algo. También preguntar, porque la actividad sexual debe de cumplir los deseos de ambas personas. Te recomiendo que si no escuchaste ninguno de esos dos episodios anteriores, escúchalos.
Los puedes escuchar en Spotify, los puedes escuchar en Google Podcast, lo puedes escuchar en YouTube, todos en Miss Information MX. Y si tienes dudas, siempre puedes irte a la sección de las referencias que utilizo para los podcasts, donde puedes encontrar más información. Si todavía tienes más dudas, puedes mandarme un mensaje a mis redes sociales a @missinfomx en Twitter y @missinformationmx en Instagram. ¿Qué nos compete el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar de cómo intervenir como observador, como observadora, como testigo del acoso sexual. Esta es una situación muy complicada. Puede dar miedo. Yo creo que todos y todas hemos estado en una situación donde presenciamos la violencia sexual. Genuinamente no creo que haya alguien en México que no haya sido testigo de violencia sexual. Es una situación así de complicada, así de severa. Es difícil y da miedo intervenir. Una cosa es ser testigo, otra cosa es intervenir. Puede que no sepas cómo, puede que te dé miedo que a ti te suceda algo. Por eso es importante saber cómo intervenir. En el 2015, una mujer que trató de intervenir al ver violencia sexual fue asesinada. Esto fue en un McDonald's en Alemania. El hombre que estaba haciendo la violencia sexual, era acoso sexual, siguió a esta mujer que trató de intervenir, la siguió hasta su coche y ahí fue donde la mató. Si quieren ver la nota la pueden encontrar en la descripción. Por eso da miedo. Por eso es importante saber cómo intervenir. Lograr intervenir de manera apropiada puede evitar que sucedan estas situaciones. Incluso estudios han demostrado que en universidades americanas el acoso sexual puede disminuir hasta un 50% después de que se les haya impartido a todas las estudiantes y todos los estudiantes un curso de intervención como testigos. Si tú sabes cómo intervenir, puedes intervenir y evitar que sucedan este tipo de situaciones, evitar ponerte en riesgo. Hay factores que pueden afectar la intervención, es decir, que afectan el que tú tengas el valor de intervenir. No el valor de valor moral, sino el coraje de intervenir. Una cosa es el género. Tristemente, no es lo mismo a que un hombre intervenga la violencia sexual o el acoso sexual de otro hombre, a que una mujer intervenga. Y lo vemos en el ejemplo de la nota. Este hombre, al estar enojado porque otra mujer le dijo qué tenía que hacer, la fue y la mató. Entre los hombres luego se agarran a golpes. Tristemente, no, o sea, no estoy diciendo que una mujer no se pueda sentar a un hombre. Claro que sí, totalmente. Lo he visto. Sin embargo, que una mujer intervenga también la arriesga a ella. La arriesga a que también sea víctima de la violencia que está sucediendo. Y eso no debería de suceder. O también el género puede hacer que te inhibas de intervenir. Que tengas miedo de ayudar a una amiga porque a ti te vayan a hacer algo o porque a ti te vayan a decir. En el podcast anterior también vimos esa situación de que, si yo soy mujer y me pongo al brinco, ¿qué me van a decir? ¿De qué me van a tachar? Y entonces esto a mí me inhibe de, 1, decir que no, 2, de intervenir. El género es importante. Tristemente es un factor que pesa. Es irónico. Las personas que son más afectadas por la violencia sexual, que son las mujeres, también se ven en la situación más desfavorecedora para poder actuar o intervenir en contra de la violencia sexual. Por eso es un tema muy importante. Por eso hay marchas. Por eso todas las mujeres están hartas de esta situación. Y este es un punto. Violencia sexual es un punto. Sistemáticamente la sociedad no está hecha para muchas poblaciones. Y la primera, mujeres. Y es triste porque más del 50% de la población son mujeres. Esta cuestión de que a las mujeres se les diga que es minoría es irónico, porque son más y se les trata como si fueran menos. Por eso hay que educarse, por eso hay que aprender de ese tema y saber cómo puedes intervenir tú siendo lo que seas, hombre, mujer, no binario, lo que tú quieras.
Otra cosa que puede afectar la intervención es la jerarquía, el rango dentro de un ambiente, dentro de una escuela, dentro de un trabajo. Yo veo que el profesor está cometiendo violencia sexual, pero si yo hablo, tal vez a mí también me afecte, porque esa persona también tiene una situación de poder no solo sobre la víctima, sino que también tal vez sobre los testigos, sobre las testigos. Puede ser también esta situación. Creencias o concepciones del acoso sexual. Hemos hablado de que no hay información a veces. Hemos hablado de que la gente no sabe qué es la violencia sexual, o no sabe identificarla, o no quiere saber identificarla. También existe la indiferencia. Esta cuestión también es muy importante y puede afectar la intervención. ¿Cómo voy a intervenir si no sé qué es violencia sexual? ¿Cómo voy a detener el acoso cuando no sé qué es acoso? Por eso es importante educarse. Y otra cosa que puede afectar es la cultura o la moral de un grupo de amigos o de la misma sociedad. Pues si ya sabes cómo es, ¿para qué te metes? Si así sucede en nuestro grupito, si así funciona en nuestra escuela, si así son en el trabajo. Este tipo de concepciones, este tipo de morales, de culturas dentro de un grupo o de un ambiente, también pueden afectar la intervención. Por eso aquí también vamos a ver qué puedes hacer en contra de estos factores. Aquí vamos a hablar de la intervención del acoso sexual en ambientes públicos. Previamente hablamos que el acoso sexual se puede dar en el hogar. Incluso dijimos que sea principalmente en el hogar y es cometido por conocidas de la víctima. Sin embargo, el acoso sexual, la violencia sexual en el hogar, es un tema más complejo porque involucra la privacidad de las personas y también tiene un impacto en menores. No es lo mismo la violencia sexual en espacios públicos que en el hogar. Es más compleja y tristemente más preocupante, más severa. Por ello, estoy leyendo más al respecto de la violencia en el hogar. Y es algo que tocaré a fondo en otro podcast. Repito, este podcast es intervención como testigo principalmente en ambientes públicos, en escuelas, en trabajos, en bares, en antros, etc. Vamos a empezar con un ejemplo. Hay un hombre gritándole cosas sexuales a una mujer. Y hay mucha gente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que las personas van a intervenir o no? La respuesta es que no. Mientras más gente haya, menos gente va a intervenir. Esto se le conoce como el efecto del observador. Mientras más gente haya presenciando una escena, más personas van a creer que alguien más va a intervenir y por ello no hacen nada. Estadísticamente, la gente interviene 80% de las veces si se encuentra solo, sola, es decir, si es única testigo, a comparación de 20% de intervenciones si es que hay más gente. Repito, la gente interviene 80% de las veces si se encuentra sola y 20% si hay más gente. Por ello, si tú crees que alguien más de donde te encuentres va a intervenir, es más probable que no suceda. Que te eduques, que te informes puede ayudar para la intervención. La intervención del observador se refiere a la intervención de una persona que observa, valga la redundancia, y expresa su opinión al respecto de la agresión o del acoso sexual que está siendo cometido por el victimario. Eso es intervención. Es un testigo, una testigo que interviene y expresa lo que piensa de la violencia para poder detener que siga su curso. Hay pasos para la intervención. El primer paso es reconocer. Hay que reconocer la escena que puede culminar o es violencia sexual. Porque si tú puedes llegar a intervenir antes de que suceda la violencia sexual, todavía mejor. Esto sucede en un espectro de posibilidades, desde respeto y amor mutuo hasta agresión física o verbal. Porque dijimos, la violencia sexual se puede dar por la pareja.
No porque veas una parejilla por ahí y creas que hay amor y todo, significa que no vaya a haber violencia sexual. Hay que saber identificarlo. Y también ya vimos que se puede dar en ambientes de trabajo, de escuelas, en tu grupo de amistades, tal vez en alguna fiesta. No porque estés en un ambiente de, entre comillas, respeto y amor mutuo, signifique que no vaya a haber violencia sexual. Hay que intervenir si se observan los siguientes escenarios o los siguientes factores. Una conducta inapropiada, una conducta amenazante o acosadora, comentarios o chistes ofensivos, muestras de posesión, muestras de celos o de agresión, comportamientos que simplemente parecen equívocos, parecen fuera de lugar. La intervención se requiere si hay agresión o si se escala la situación a violencia sexual. Todavía más se necesita intervenir cuando se aprecia que la situación no se va a detener por sí sola. Hay situaciones, incluso hay videos, que se muestra una persona cometiendo violencia sexual, acoso sexual, y no se detiene hasta que alguien llegue a intervenir. En esos momentos es más importante la intervención. Entonces, repito, si ves a alguien teniendo una conducta inapropiada, que parece que está mal, ya sea incluso de manera moral, ves, identificas, oye, es que esa persona lo que está haciendo no me parece, es irrespetuoso, es acosador, oye, le está amenazando, le está alzando la voz, le está gritando, le está alzando la mano. Es una situación donde puede llegar a haber violencia sexual o es violencia sexual. Comentarios o chistes ofensivos. Eso dijimos que también es violencia sexual. Ya lo dijimos. También hay que saber identificarlos. También hay que saber intervenir. Que le griten a una chava, que le chiflen a una chava, que le digan de cosas. Eso es violencia sexual. Hay que intervenir. O que hagan chistes por cómo se ve, por cómo se viste. Y esto también sale de la parte de sexual. Comentarios o chistes racistas, clasistas, también van de la mano. Generalmente van a ir de la mano. Hablamos de las personas transgénero como víctimas de la violencia sexual. Ya hablamos de ello en el primer episodio de esta serie. Hablamos de ello. Y vimos que el principal factor es por transfobia. Vimos eso. Va acompañado de odio. Por eso es importante la intervención. Porque vimos que incluso puede escalar a no solo una lesión sentimental hacia la víctima, que es algo muy importante, pero también a lesiones físicas, incluso la muerte. Muestras de posesión, de celosía, de agresión, todo esto es importante. Si tú simplemente ves algo que simplemente no te cuadra, puede ser que necesites intervenir. El segundo paso es revisar que la víctima se sienta cómoda con una intervención. Puede darse el escenario en que alguien le está gritando ofensas a otra persona. Puede ser que tú al tratar de intervenir, la víctima niegue esa intervención. Incluso te diga, ¿por qué te metes? Es cosa mía. Pueden suceder estas cosas. Tal vez no se siente cómoda con esa intervención. Incluso puede ser una situación en la que puede poner a la víctima en mayor riesgo. Oye, no te metas, cállate. Que si tratas de hacer algo, cuando lleguemos a la casa me va a ir peor. Por eso también es importante, vamos a ver cómo puedes intervenir dependiendo de la situación. Si es una situación que es recurrente, estás en la escuela, estás en la oficina y ves que es algo de diario, puedes primero acercarte a la víctima de manera personal, mientras no está sucediendo una agresión, una violación recurrente, y acercarte y preguntar, oye, esto no está bien. Es algo que requiere intervención. Te extiendo mi ayuda. Te puedo ayudar, podemos conseguir a alguien que te ayude. ¿Estás de acuerdo con esta situación? A veces es muy complicado para la víctima pedir ayuda. Vamos a hablar de ello en el cuarto episodio de esta miniserie. Acercarse a ellos, acercarse a ellas, preguntarles, hacerles entender, que estén cómodos, que estén cómodas con una intervención. Eso es importante. No va a intervenir por intervenir, porque eso también puede dañar a la víctima. Se puede sentir menos, se puede sentir que no vale nada, que está incluso molestando a las demás personas, que las demás personas tienen que irle a ayudar como si fuera
alguien desamparada. Son cuestiones que no sabes cómo puede reaccionar la víctima. Por eso, acercarte a la víctima y preguntarle, oye, todos los días te pasa esto no está bien. Me gustaría ayudarte, ¿de acuerdo? Preguntarle. Y si es una situación en la que ves en un espacio público una pareja que le grita a la otra, ahí es una cuestión un poco complicada también saber la situación de la víctima. Porque puede ser que intervengas y como dije, el ejemplo que, cállate, que cuando lleguemos a la casa me va a ir peor. Mejor me quedo callada y ya. Vamos a ver qué tipo de intervenciones puedes hacer para que estas situaciones no escalen. El tercer paso es elegir la estrategia de intervención. Cada situación requiere una forma de intervenir diferente. Básicamente hay tres formas de intervenir: distracción, acercamiento directo y delegar. Son las tres Ds: distraer, directamente intervenir o delegar. Las tres D. La primera estrategia, distraer, es una en la que creas una distracción o un punto de atención para que tanto la víctima como el victimario se distraigan y se detenga el acoso, se detenga la violencia. Esto puede ser por medio de excusas, de situaciones incómodas, de, entre comillas, errores, y esto permite que la víctima se salga de la situación. Tú ves una chava en un bar, en un antro, que hay un tipo que le está dure y dale, ya ella le dijo que no y él sigue insistiendo, eso es violencia sexual. Y tú lo estás identificando, porque ya sabes identificarlo. Puedes acercarte, decirle, ay amiga, ¿cómo estás? Vente, vamos aquí, vamos allá. Oye, no te había visto, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste que ya llegaste? Te estamos esperando en mi mesa, vente. Oye, te está buscando Susana, te está marque y marque, ¿por qué no contestas el celular? Vamos. Distraer. Puedes hacerte también el borrachito, la borrachita. Ay, perdón, es que no vi, y empujas a la víctima lejos. Situaciones incómodas también puedes crear. Si estás viendo en la escuela que están haciendo víctima o en la oficina, llegar, oye, ¿tú sabes de la tarea? Es que mira que me fue muy mal y la clase y no le entendí al profesor. Ya ves que este profesor luego está bien pirado, la verdad. Se saca unas que no le entiendo. Mejor, oye, tú sí sabes, ¿no? Ándale, ándale, María, explícame, por favor. Ahorita. Y creas una situación absurda, incómoda. Una excusa que puede distraer. Esa es la distracción. Incluso puede ser no una distracción directa. Puede ser una distracción indirecta. Estás viendo ahí en el salón, en la oficina, crea una distracción que capte la atención de todo el mundo para que se detenga ese fenómeno, esa escena. Y una vez que se detenga, te puedes acercar a la víctima para preguntarle, oye, ¿estás bien? Oye, es que estaba viendo esto. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres ayuda? Puedes hacer ruido, puedes hacerte chistoso. Oigan. Es que perdí mi lápiz. Nadie se mueva. Los documentos que le tenía que dar al jefe, no los encuentro. Perdí la USB. ¿Alguien la ha visto? Se me cayeron 20 pesos. Si alguien los ve, por favor. Tú, María, ¿no has visto mis...? ¿No? José, ¿no? ¿Seguros? ¿Nadie ha visto mis 20 pesos? No se los queden, ¿eh? Crear una distracción de este estilo, crear una distracción de este tipo, puede ser una opción. Y posteriormente acercarte a la víctima para preguntarle si requiere mayor asistencia. Suena muy ridículo, pero funciona. La segunda forma es una acción directa o una intervención directa. Esto significa confrontar directamente el acto del agresor para poder empoderar a la víctima y permitirle salir de la situación o que el victimario se detenga. Esto también puede involucrar decirle a una amistad que se detenga o proteger a una amistad. Esto se logra separando a los individuos y usando un lenguaje asertivo. Se le puede preguntar a la víctima, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Mostrar tu descontento y desaprobación con la agresión. Oye, ¿qué te pasa? Esta es mi amiga, déjala en paz. Oye, Joaquín, ya.
déjala, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué haces eso? ¿Sí sabes que eso es violencia sexual? Te estás pasando de una línea. Ella ya te dijo que no. Ya quítate. Ser directo y mostrar tu descontento, que desapruebas la agresión. Oye, no le alces la voz. Oye, ¿qué te pasa? No la toques así. ¿Estás bien? Oye, amiga, ¿estás bien? ¿Qué te está haciendo? ¿Necesitas ayuda? Le hablamos a alguien. Te lo quitamos de encima. Ser directo. Esto puede causar una situación que escale a una agresión. Por eso es importante el ambiente. Un agresor que está borracho puede ser que se ponga agresivo. Por eso este tipo de intervención puede funcionar más en un ambiente más público, en una situación donde no haya la influencia de las drogas. En la oficina, en una plaza, en la escuela. Oye, Joaquín, ya vimos todos en la oficina lo que estás haciendo. Ya párale, ¿no? Nadie aquí está contento con lo que tú estás haciendo. En serio, ya párale. Eso es violencia sexual. Y no se va a permitir en esta oficina, en esta escuela, en una plaza pública. Oye, déjala. Todo mundo ya está viendo cómo le estás gritando y eso no se hace. Es una intervención directa, una acción directa. Es otra estrategia. Repito, va a depender de la situación. Esto funciona más sobre todo en situaciones donde conoces al agresor o conoces a la víctima. Porque la víctima le puedes proveer apoyo. Puedes quedarte con la víctima hasta después de la situación. No son dos personas desconocidas que al final no sabes qué le podría pasar a la víctima después, si el victimario es alguien conocido de la víctima. En cambio, si la víctima es tu amistad, puedes quedarte con la víctima, apoyarle, acompañarle o que se vaya contigo. Si el victimario es alguien que tú conoces, con mayor razón debes intervenir. La tercera opción es delegar. Eso se refiere a pedir ayuda de una amistad o incluso de un tercero con autoridad, que tome cartas en el asunto. Un profesor, un supervisor, el departamento de recursos humanos, un oficial de seguridad, un policía, alguien que tenga autoridad en la situación. El cadenero, el gerente. Oiga, ¿lo puedo molestar un momento? Es que allá, eso que están haciendo, eso no está bien. Esto es agresión. Y no sé cómo usted permite que eso suceda en su establecimiento. Le pediría de favor si puede intervenir. Esperaría que usted no permitiera este tipo de situaciones en su restaurante, en su bar, lo que sea. Y delegas. Se lo das a alguien más. Alguien que puede tener autoridad en un ambiente. Oiga, profesor, es que yo he visto que la neta Mario a veces se pasa con Lorena y no creo que esté bien. Le pido por favor que haga algo. Usted es la figura de autoridad en el salón, por favor. O ir directamente, si es un trabajo, ir con el Departamento de Recursos Humanos. Para eso están. Incluso si escala demasiado la situación, llamarle a la policía. La policía puede tomar cartas en el asunto también. Es agresión sexual, es acoso sexual, es violencia sexual. Pueden tomar cartas en el asunto. Esto se hace en situaciones que ya escalaron demasiado, que van más allá. Una, o que tú tienes miedo de intervenir, o crees que tú no podrías intervenir de manera adecuada y prefieres que alguien con mayor autoridad intervenga, en ese momento puedes delegar. O en una situación que ves que ya está en un extremo que ninguna de las otras dos opciones anteriores pueden funcionar. Una situación de violencia, no solo verbal, de una violencia física desmesurada. Vamos a practicar con un ejemplo. Observas que un sujeto se le acerca de manera muy asertiva o muy agresiva a otra persona. Esta otra persona se le observa incómoda, se le observa distante. Tú puedes acercarte incluso con tus amistades. Si es con tus amistades mejor. Vemos el escenario que está una persona que se le acerca, tal vez muy seguramente a una mujer, y la mujer se observa incómoda. Puedes incluso pedirle a tus amistades, a tus amigos, a tus amigas, para que se acerquen a hablar con la chava, como si le conocieras de toda la vida, aunque nunca la hayas visto. Acercarte de manera amigable y empiézale a hablar de cualquier tema, como si se conocieran de siempre. Donde fuera
y como sea, y camina junto a esta persona hasta que el primer sujeto se retire y posteriormente le explicas tus intenciones a esta chava, que solo querías ayudarle y le preguntas si se encuentra bien. Este es un ejemplo de distracción. Esto lo puedes hacer en la calle, por ejemplo, si ves que un hombre está siguiendo a una chava, puedes acercártele, oye, ¿cómo estás? Te le acercas, le dices algo y alejas a la víctima de la escena. O esperas hasta que el victimario se retire de la escena. Incluso en esa situación estás evitando que se dé la violencia sexual, porque puedes observar a qué se encamina. Es muy obvio. Repito, no creo que haya alguien que no lo haya visto. Vamos a ver un segundo ejemplo de que estás en una fiesta, observas que una persona se encuentra bulta, como se dice coloquialmente, muy borracho, muy borracha en un sillón. Digamos que hay una chava muy borracha en un sillón. Y observas que un hombre se le acerca sin decirle nada o revisar si se encuentra bien siquiera, que responda, empieza a cometer actos sexuales. La empieza a besar, le empieza a abrazar, le empieza a tocar sus piernas. Esto es algo que yo creo que igual en las fiestas, en los bares, en los antros pasa de tiro por viaje y está mal. No porque pase todo el tiempo significa que está bien. Que hay una chava borracha en un sillón y llega el chavo y empieza a aprovecharse. O incluso ves que la carga y se empieza a salir del lugar con ella. Si tienes amistades, si tienes gente, le dices, oye, mira. Y pueden realizar una intervención directa diciéndole, oye, ¿por qué haces eso? Oye, ¿quién es ella? ¿Por qué te la llevas? Oye, ¿qué le andas haciendo? ¿Me puedes decir su nombre? ¿La conoces? Ojo, no llegues de manera violenta, porque esto solo va a hacer que el agresor también se ponga de manera violenta. Llega, oye, ¿la conoces? ¿Por qué te la llevas? Oye, veo que estás con ella, ¿está bien ella? Se ve muy borracha, ¿quieres que te ayudemos? Si quieres te ayudamos. Bueno, te ayudamos, la llevamos a la... ¿Tiene sus amigas? Oye, despierta. ¿Sabes dónde están tus amigas? Puedes decirnos a quién hablarle. Te ves muy borracha, te ayudamos. Le marcamos a los paramédicos. Y entonces el agresor ya no está en una situación donde pueda seguir con la violencia sexual. No llegues de manera violenta porque solo se va a escalar a una situación violenta. No sexual, pero sí violenta. Es una intervención directa evitando que se escale a otro problema. Y si te encuentras tú solo, si te encuentras tú sola y no te sientes con la seguridad de intervenir por tu cuenta, puedes buscar a alguien más, alguien de seguridad, a un policía, a alguien de autoridad, a un gerente o alguna otra figura de poder que pueda intervenir. Y eso es delegar. Tienes que hacer cualquiera de estas tres, porque es importante intervenir. Imagina que no intervengas. ¿Qué le van a hacer a esa chava? ¿Qué le va a hacer este hombre a esa mujer? Repito, puede ser la escena que sea una mujer haciéndole algo a un hombre a un hombre, una mujer a una mujer, una persona a otra persona. Pero, estadísticamente, hay más víctimas femeninas, hay más víctimas mujeres y hay más victimarios hombres. Y es la realidad. Por eso la escena que pinto es así. Porque, repito, es una escena que seguro todo el mundo hemos visto. Es una escena que tal vez hayas visto 10 veces y de las 10 nunca hayas intervenido. Por miedo, por no saber qué hacer. Por no quererte ver mal, por qué pensarán de mí, por los factores que ya mencioné previamente. Y tristemente esa víctima se quedó así. No te estoy diciendo que sea tu culpa no haber intervenido, ojo, pero definitivamente se pueden evitar estas situaciones. Y repito, es algo que nos compete a todos y a todas. Si ya viste esta escena 9 veces, tal vez la 10ª vez que la veas, tristemente, porque es una situación que sigue sucediendo, puedes hacer algo, puedes intervenir, puedes evitar que se realice un acto de violencia sexual. Puedes ayudar a alguien. Y tal vez incluso pienses que es poco, pero es mucho. Las víctimas de violencia sexual no la tienen fácil. Es una situación muy complicada, muy difícil. En el siguiente podcast de esta miniserie vamos a hablar también de eso. Ok, no se pudo intervenir. 1, no hubo educación. 2, no hubo consentimiento. 3, no se pudo intervenir. Y hay una víctima. Hay muchas víctimas.
¿Qué se puede hacer? Eso lo vamos a ver en el siguiente podcast de violencia sexual. Haciendo un repaso rápido de lo que vimos en el podcast del día de hoy, se comentó que una testigo, es alguien que observa una agresión o acoso sexual. También mencionamos el efecto del observador, que nos menciona que mientras más personas observen la escena, menos personas van a intervenir. No porque haya más gente creas que alguien más va a intervenir. Actúa. Si hay mucha gente, es más probable que nadie vaya a hacer nada. La intervención del testigo, de la testigo, es cuando alguien expresa su opinión respecto a la situación y hace algo para detenerla. Eso es intervención. También vimos cómo podemos reconocer los comportamientos que pueden ser violencia sexual o que pueden culminar en violencia sexual. Di ciertos ejemplos, pero hay una inmensa variedad. Hay muchos tipos de violencia sexual, porque es un término que abarca tanto acoso como agresión. Repito, todos tenemos experiencia en esta situación. Es un país donde sucede. Es un país con una alta tasa de feminicidios. La agresión a las mujeres no es algo nuevo para México. Es más, de los ejemplos que te puse, muchos puedes ubicarlos, muchos los conoces, y hay muchos tantos que te vinieron a la cabeza y no mencioné. Puedes reconocer los comportamientos. Aquí puse unos ejemplos, tú ya conoces otros, tristemente. Igual, saben que siempre pueden ir a la referencia para encontrar más ejemplos. Vimos los pasos para intervenir. El primer paso es reconocer la situación, reconocer que es una situación de violencia sexual o que puede escalar a violencia sexual, revisar que la víctima se encuentre bien y que esté de acuerdo con la intervención, de ser posible. Y el tercer paso es elegir una de las 3 formas de intervenir y hacer la intervención. Vimos que son las 3D: distraer, directamente actuar o delegar. Y siempre, siempre, siempre hay que intervenir de manera segura. Evitar que la situación escale. Como el ejemplo que puse, si te acercas a esta persona, no te acerques de manera violenta. Siempre busca la forma de hacerlo de tal manera que no escale, que no haya más violencia. Porque al final puede ser que no solo vayan a violentar a la víctima, también la testigo vaya a ser víctima. Tal vez no de violencia sexual, pero tal vez de unos buenos golpes. Empecé el podcast con el ejemplo de esta chava que intervino y este hombre se le hizo muy fácil matarla. Por eso siempre hay que intervenir de tal manera que evites que la situación se infle. Si realmente no te sientes seguro, si realmente no te sientes segura, delega, pero interven de alguna manera. Siempre, por favor. De manera segura, evitar que haya más problemas, pero por favor, haz lo posible para intervenir. Porque al final del día es algo que nos compete a todos, es algo que nos compete a todas. Si te quedaron dudas, si quieres más información respecto al tema, sabes que siempre puedes ir a la sección de referencias, donde puedes encontrar más ejemplos, puedes encontrar más información respecto a intervención, puedes encontrar más formas de intervenir. Todo lo que tengas duda, ahí lo puedes encontrar. Toda la información que utilizo para este podcast, ahí la puedes encontrar. Ya saben que la idea del podcast es sintetizar información pertinente y hacerla en español. Algunas de las referencias que van a encontrar van a estar en inglés. Me voy a hacer a la tarea de toda esta información que estoy dando de violencia sexual, tratar de hacer un documento que esté completamente en español para que si tienen alguna duda extra o si no les quedó algo claro, ahí lo puedan revisar y ya esté en español. Voy a hacer esa tarea, es un compromiso que hago para con ustedes, ¿ok? Porque es importante, alguien tiene que hacerlo. Repito, ya saben que esto es porque hay mucha información, pero está en inglés. Y no todo el mundo habla inglés. O si tienes alguna otra duda, sabes que me puedes preguntar directamente a mí en mis redes sociales, en @missinfomx o en @misinformationmx. Incluso si tú tienes más información, sabes que siempre te agradezco que la compartas. La puedes compartir utilizando mi arroba, puedes compartirla en la sección de los comentarios en YouTube. Y lo más importante, síguete educando. Yo encontré tal información, pero puede ser que tú encuentres otra. Sigue buscando, síguete informando, sigue educándote. Este es un tema de educación. Por favor, edúcate. Y con eso terminamos el podcast del día de hoy.
Espera el siguiente podcast de esta miniserie y no se te olvide escuchar todos los demás podcasts de Misinformation MX. En el podcast anterior a este hablamos de política y de ciencia. Y no se te olvide ir a escuchar los podcasts de COVID-19 y las vacunas de COVID-19, donde atacamos toda la desinformación de COVID-19 y te puedes enterar exactamente de qué es el COVID-19, una situación que está cambiando nuestra forma de vida y que ha afectado la violencia sexual. Estar más tiempo en casa, se ha visto un aumento en violencia sexual, violencia de género, en violencia hacia las mujeres por esta situación del encierro. Eso no solo te eduques de violencia sexual, edúcate del COVID para que podamos resolver esta situación lo más rápido posible. Muchas gracias por escuchar. Esto es Misinformation MX, donde te traemos toda la información 100% verídica, 100% de calidad y 100% en español. Adiós. Misinformation.